En este video veremos cómo encender un LED de color naranja, como están viendo en este circuito. Los materiales que necesitamos son los siguientes. Necesitamos nuestra fuente de alimentación, que en este caso voy a utilizar esta fuente de la marca Steren, que entrega un voltaje de 13.8 volts. Igual necesitamos cables para conectar la protoboard, la fuente de alimentación, como están viendo acá. Igual vamos a necesitar una protoboard y una resistencia, que ahorita les diré su valor, y nuestro LED de color naranja. Ahora procedemos con el armado. Iremos en un orden. Primeramente vamos a conectar la fuente de alimentación. Su terminal positivo, que es este cable de color rojo, es el positivo de la fuente, y lo colocamos en cualquier nodo, por decir este de aquí. Una vez conectado, lo que sigue es conectar la resistencia en el mismo nodo. Aquí tenemos la resistencia. ¿Y cómo hacemos para obtener el valor de la resistencia que debemos utilizar? Para eso utilizamos la siguiente fórmula u operación, donde hacemos la resta a 13.8 volts menos 2.2 volts, que representa cada número. 13.8 volts es el voltaje de nuestra fuente. En mi caso, esta fuente que voy a utilizar tiene un voltaje de 13.8 volts. En tu caso, si vas a utilizar una fuente de 5 volts, en vez de poner 13.8 volts, pones 5 volts y le restas el voltaje al que opera tu LED. En este caso, el voltaje al que opera este LED que estoy utilizando es 2.2 volts. ¿Cómo lo sé? Ya que estoy utilizando estos LEDs y aquí me dice que funciona un voltaje de entre 2 a 2.2 volts. ¿Ok? A esa resta le tenemos que dividir entre la corriente recomendada que debe pasar por un LED, que nos recomienda que debe ser de 20 por 10 elevado a la menos 3 amperios, es decir, 20 miliamperios. Resolvemos eso y nos da que debemos utilizar una resistencia de 580 ohms. En mi caso no tenía resistencia de 580 ohms y tenía dos caminos a utilizar: utilizar una resistencia menor o utilizar una resistencia mayor. ¿Qué nos conviene más? Lo que es más recomendable es utilizar una resistencia mayor, para que de esta manera, al momento de aplicar o encender nuestro circuito, lo que va a pasar es que si utilizamos una resistencia menor puede llegar a quemarse. Por tanto, si utilizamos una resistencia mayor, esto supone que es mayor a lo recomendado y por lo tanto no se va a quemar. Entonces ya con esto conectamos nuestra resistencia. En este caso, la resistencia es un componente que no tiene polaridad, es decir, podemos conectar cualquiera de sus pines indistintamente. Entonces conectamos un pin al nodo donde está conectado nuestra fuente y el otro pin lo conectamos a cualquier nodo de esta manera. Ha quedado de esta forma. Vean que el positivo y la terminal de nuestra resistencia están en el mismo nodo. Entonces ahora lo que sigue es conectar nuestro LED. Aquí tenemos el LED y cuando trabajamos con LEDs tenemos que tener en cuenta que sí es un componente que tiene polaridad. ¿Cómo es su polaridad? ¿Cómo lo notamos? Bueno, hay dos formas de notarlo. Lo primero son sus pines, donde estamos viendo que un pin es más largo que el otro. También, si nos fijamos en el encapsulado, van a ver que hay un filamento que es más grande que el otro. El que es más grande es el cátodo y el que es más pequeño es el ánodo. En el caso de los pines, el más largo es el ánodo y el más corto es el cátodo. Entonces tenemos que conectar el ánodo al nodo donde está
nuestro pin de la resistencia. Entonces lo conectamos y queda de esta manera. Ahora lo voy a poner de esta forma para que vean que el filamento más pequeño está en el mismo nodo que nuestra resistencia y el filamento más grande, que es el cátodo, queda en otro nodo. Entonces ahora solo tenemos que conectar el negativo de la fuente para cerrar el circuito. Aquí tengo este cable de color negro que es nuestro negativo de la fuente y lo conecto a el nodo donde está nuestro cátodo de LED y ya podemos encender nuestra fuente de alimentación. Encendemos y van a ver que va a encender perfectamente nuestro LED. Entonces ahora les voy a mostrar de otra manera para que puedan ver la conexión más clara y de esta manera terminamos este video.